En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también, se parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. Hola, soy Omar Barrios Osorio. Bienvenidos a Derecho al Derecho, un programa de ETV News con colaboración del Centro de Estudios de Derecho Sede. Estamos muy contentos porque estamos ampliando los alcances de este programa de ETV News, de Derecho al Derecho, y estamos dando la bienvenida a un gran amigo, a una de las personas más destacadas del Centro de Estudios de Derecho. Es el coordinador del área de Derecho Público, es mi colega fundador del Centro de Estudios de Derecho, ha tenido un gran recorrido en la administración pública y en el sector privado, fue procurador general de la Nación, estamos con un ex abogado del Estado de Guatemala y por supuesto un experto en Derecho Parlamentario porque el tema de Derecho Parlamentario es sumamente importante. Así que con toda la felicidad y realmente emocionado le doy la bienvenida a mi gran amigo Welmer Gómez, que gracias por estar por aquí, Welmer, te agradezco enorme. Un gusto para mí, realmente para mí es un honor estar acá compartiendo este foro, poder tener una experiencia más, porque no solo en lo académico, con los estudiantes de las distintas universidades para poderlos formar para el examen técnico profesional, sino también poder estar en este tipo de espacios donde podemos también contribuir a la sociedad guatemalteca. Y ese es el objetivo de Derecho al Derecho, desde que nuestro productor nos invitó a poder participar en esto, que poder tener ese alcance académico. Y el tiempo pues siempre es corto y agradecemos mucho a todos ustedes que hacen su espacio para compartir con nosotros y poder enviarnos sus comentarios, sus sugerencias, sus observaciones. Vámonos de lleno. ¿Cómo es que trabajamos nosotros en Derecho al Derecho? Pues planteamos los temas del momento. ¿Qué temas del momento tenemos para el análisis legal de la noticia? Pues tenemos una actuación de la Comisión Permanente del Congreso de la República que se está discutiendo actualmente en medios de comunicación, en redes por analistas, y nosotros vamos a explicar la versión académica. Hay mucho que comentar de la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos, en especial las órdenes ejecutivas y los efectos que tienen, por supuesto, para nuestra nación y toda la región. Y se acuerdan que hicimos una breve introducción sobre las elecciones de Junta Directiva y del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Creo que no nos va a dar el tiempo, pero por lo menos esa es la agenda. Si no, seguiremos más adelante ampliando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para poder platicar con ustedes y con el licenciado Welmer Gómez? ¿Dónde estamos en el punto? Empecemos con el principio de legalidad. Toda la función pública que se realice, todas las actuaciones de los funcionarios públicos, entiéndase de todos los organismos de Estado, se sujetan al estricto cumplimiento de la ley. Recientemente tuvimos la noticia de que pues, en alguna circunstancia, que es lo que vamos a discutir hoy, Comisión Permanente, o no hemos visto, aclaro, el acto administrativo, se rehabilitó, por decirlo así, se volvió a activar dentro del sitio web y por eso lo ponemos en pantalla. Es recién tomada esa captura de pantalla del sitio web del Congreso de la República, congreso.gov.gt, donde está la lista de los bloques legislativos y aparece ahora como bloque legislativo el movimiento Semilla. No estoy diciendo el partido político Semilla porque sabemos que está suspendido y cancelado, entonces, pero el bloque. Entonces es lo que vamos a tratar de resolver y para poderlo hacer, pues les recordamos a ustedes que esto nace con el caso que identificó el Ministerio Público como caso corrupción Semilla. ¿Qué antecedentes tenemos del tema para discutir esa parte académica que nos gusta? Tienen ustedes en pantalla también una captura de imagen del sitio de noticias TVGT Noticias, donde nos comunican o nos dan imágenes de un documento que fue presentado con fecha 20 de diciembre de 2024, aparece suscrito por el diputado Samuel Andrés Pérez Álvarez. Y quisiera leer textualmente esta parte. Dice que solicito que la honorable Comisión Permanente del Congreso de la República conozca el presente asunto en la sesión correspondiente. Bueno, entonces vamos a ver qué es la Comisión Permanente, en qué sesión correspondiente va a conocer este asunto, donde se acuerde la restitución, o sea, que la Comisión Permanente restituya en todos los derechos y prerrogativas contenidos en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo
y demás normas aplicables a los diputados integrantes del bloque legislativo Movimiento Semilla. Eso trata el asunto y pues vienen las preguntas de entrada, que fue lo que generó esto, en clase inclusive lo preguntaban los estudiantes. ¿Puede la Comisión Permanente del Congreso de la República efectuar restitución de todos los derechos y prerrogativas según la solicitud de diputados del Movimiento Semilla? ¿Puede la Comisión Permanente del Congreso de la República inaplicar resoluciones judiciales de tribunales que están totalmente firmes, incluso de resoluciones del Tribunal Constitucional? Pues eso es lo que vamos a platicar con el licenciado Welmer Gómez. Yo lo que encuentro, Welmer, que necesitamos su orientación es un tema del Congreso de la República, Junta Directiva, Bloque Legislativo, Comisión Permanente. Empecemos con el Congreso de la República. ¿Cómo se estructura el Congreso? Bueno, tomemos en consideración que el Congreso de la República tiene sus bases en su estructura en la misma Constitución Política de la República de Guatemala. A partir del artículo 157 tenemos la base constitucional. Esta está desarrollada en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Y como ustedes pueden consultar en el artículo 9, tenemos los órganos que integran el Congreso de la República. Como parte de ellos tenemos al órgano supremo, el órgano superior, como es el Pleno del Congreso de la República, integrado por los 160 diputados, que prácticamente son los que ingresaron por las distintas bancadas a través del proceso de elecciones que se llevó a cabo en el año 2023. A eso es lo que llamamos el Pleno, cuando están los 160 completos. Así es. También tenemos órganos de dirección. Tenemos a la Junta Directiva del Congreso de la República, tenemos a la Comisión Permanente, tomando en cuenta que la misma Constitución Política de la República de Guatemala regula periodo ordinario de sesiones, que va desde el 14 de enero, que se realiza la sesión correspondiente sin necesidad de convocatoria, y también esta concluye el 15 de mayo y esta se retoma el 1 de agosto y concluye el 30 de noviembre. En ese periodo de tiempo que nos marca Welmer de calendario, son las sesiones ordinarias. Quien preside es la Junta Directiva del Congreso. Siempre sigue siendo el Pleno la autoridad superior y la Junta Directiva es ese órgano de dirección que prácticamente, y como yo mencionaba, el presidente, que también integra la Junta Directiva del Congreso de la República, es quien dirige prácticamente las sesiones ordinarias que se agendan semana a semana. Y en ese periodo de espacio que queda, del 15 de agosto al 15 de mayo al 1 de agosto, así y del 1 de diciembre al 14 de enero, ¿qué pasa? Es lo que se conoce como recesos. Y no significa que los diputados del Congreso se van a descansar, no. La idea precisamente de esos periodos es que el Congreso de la República... Bueno, algunos siempre están descansando. A ver, es otro tema. No los quiero confundir, por favor. La idea es precisamente que en esos periodos de tiempo, pues las comisiones de trabajo generen precisamente los dictámenes correspondientes para que se puedan conocer en las sesiones ordinarias en el siguiente periodo legislativo. También ese periodo permite a los diputados del Congreso de la República que ingresan por los distintos distritos, puede tener ese acercamiento con los distritos a los cuales representan, tomar precisamente las necesidades de la población y poderlos trasladar al Congreso de la República a través de los distintos órganos. Por ejemplo, yo siempre explico que el Congreso de la República como tal tiene 3 funciones importantes. Una función legislativa, que es la que conocemos, la emisión de decretos, las leyes. También tenemos una función electiva, porque tomemos en cuenta que el Congreso de la República es quien elige a ciertos funcionarios para cargos, inclusive en un organismo de Estado como es la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de salas de Corte de Apelaciones, el Contralor General de Cuentas, entre otros. Y también tenemos una función fiscalizadora. Y esa función fiscalizadora la ejerce a través de la interpelación, que como bien sabemos, esta semana concluyó la interpelación al Ministro de Relaciones Exteriores, y también la citación a cualquier funcionario de empleado público con la facultad que establece la misma Constitución a los diputados del Congreso. Ok, entonces ahí tenemos básicamente las 3 funciones claves escritas. Por supuesto hay más, pero lo que ha hecho Welmer es aglutinarlas en una forma que podamos nosotros conocerlas. Entonces en la imagen tenemos la idea de los 160 diputados. Enfrente, Welmer sería la Junta Directiva y en ese periodo de interrupción entra la Comisión Permanente. Así es. En los periodos de sesiones ordinarias. El bloque legislativo, Welmer, ¿qué son los bloques legislativos? El bloque legislativo es uno de los órganos prácticamente que también integra el Congreso de la República,
que conforme a lo regulado en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo está integrado por cada uno de los diputados que están representados en el Congreso de la República por un partido político. Entonces ellos conforman el bloque y les permite, en este caso, organizarse y poder tomar decisiones alineadas obviamente a la política que ellos pretendan desarrollar en el Congreso, tomando en cuenta que el mismo Congreso de la República es un organismo eminentemente pues, diverso, existen distintas ideologías, distintas formas de pensar, distintas profesiones, entonces prácticamente todos ellos van a representar un sector. Y la idea fundamentalmente es que los bloques legislativos canalicen muchos de estos de las necesidades que pueden existir de la población y que a través de los instrumentos, en las funciones o atribuciones que establece la Constitución política, pues se pueda materializar en beneficio precisamente de esa población. Ok, entonces si vemos en pantalla, por favor, amigos y amigas, tenemos el artículo 46 de lo que le decimos la LOL, la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, y establece que constituyen bloques legislativos uno o más diputados. Esto es bien importante. Volvamos a retroceder en la pantalla y podemos ver en esta gráfica de un medio de comunicación que, por ejemplo, el partido político Cambio o la coalición WINACO-RG tienen un solo diputado, pero aunque sea un solo diputado, son un bloque legislativo. Mientras que más arriba pueden ver ustedes al partido político Vamos, al partido político UNE con 39 y 28 diputados, también son un bloque legislativo. Esos son los bloques legislativos y por eso la imagen lo extrae. Pero acotando en el artículo 46, revisemos por favor, establece que sean miembros de un partido político y que mantenga su calidad de partido político de conformidad con las leyes aplicables. Es decir, que toda aquella organización partidaria que no mantenga sus calidades, su personalidad jurídica, sus registros, sus obligaciones, pues no tendría el derecho a ser un bloque legislativo. Eso creo que es clave para ir a entender cómo pasó con este famoso caso Semilla. ¿Cómo nace este caso Semilla? Ya lo hemos explicado en algunos programas de Derecho al Derecho. Si quieren, quítenle el caso Semilla y pónganle otro nombre. Lo importante es que podamos analizar la parte legal. El 14 de marzo de 2023, el secretario general del movimiento Semilla, en ese momento el doctor Bernardo Arévalo, hoy en día el presidente Bernardo Arévalo, presentó una denuncia junto con otras personas afectadas acerca de presuntas falsificaciones, registros, usurpaciones de identidades, etc. El Ministerio Público investigó, y lo voy a hacer muy conducente, ¿ya? Y se determinó lo siguiente: para que un partido político pueda constituirse, tal y como establece el artículo 59 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, deben tener una cantidad de ciudadanos debidamente empadronados que declaran expresamente que quieren ser afiliados a ese partido político. Los datos de la investigación y los datos de esa época establecían que tenían que tener como mínimo 22.671 adherentes. Acuérdense que ese número cambia conforme pasa el tiempo. Y la investigación que nos presentó el Ministerio Público es que más de 8.100 registros no eran legales. Vamos a dejarlos presuntamente ilegales, señalados de personas que habían fallecido, personas que no firmaron, repetición de nombres, etc. Más de un tercio. Entonces eso es la ausencia de un requisito para ser válido. Ahí en el esquema también explicamos ya detalladamente que esto sucedió en esa línea de tiempo y entonces se inician procesos penales por esta materia al respecto, ¿verdad? Eso pues, es la rueda de prensa del Ministerio Público. Yo no soy abogado ni parte de esto, es una explicación académica. Y sumado a que tuvieron problemas con financiamiento electoral, o sea, más complicado todavía, inclusive hay sentenciados condenatoriamente por ese hecho ilícito. También en Derecho al Derecho explicamos el artículo 251 de la Ley Electoral que todo lo que sea relativo a delitos y faltas electorales se conduce hacia el Código Penal y la legislación de mérito aplicable. Y ahí en pantalla tienen la metodología que usamos también en el Centro de Estudios de Derecho, explicando despacio el artículo gráficamente, las sanciones administrativas o las sanciones penales en su caso, que se le imponen a las organizaciones políticas, como la cancelación de la personalidad jurídica, ¿ya? Inclusive procede de oficio. Bueno, ¿qué más tenemos de información? Existe una resolución judicial, y esto es tomado de las imágenes gráficas que circulan en los medios de comunicación, una resolución judicial donde un juez, yo le digo la torre de tribunales, digámoslo, un juez de la Corte Suprema de Justicia y su estructura, ¿ya? Establece la suspensión de la inscripción de la persona jurídica. Y además también hay una resolución judicial de la cancelación de inscripción de esa persona jurídica. Welmer,
Medida precautoria de suspensión. ¿Cómo lo explicamos de una forma fácil para todos? Bueno, una forma fácil de explicarlo es que las medidas de suspensión constituyen una herramienta a los jueces para evitar que se sigan dando los efectos de un delito. Y tomamos en consideración que muchas veces las personas jurídicas, hablemos de una sociedad civil, una sociedad mercantil, una asociación, puede ser empleada como una herramienta en la comisión de hechos delictivos. Entonces, cuando la investigación arroja que esto está pasando, el mismo fiscal del Ministerio Público puede solicitar al juez la suspensión como una medida precautoria, tal y como lo establece el artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. ¿Qué pasa acá? Al dictarse la resolución, obviamente esa resolución produce efectos inmediatos, porque la idea precisamente de esa resolución y sus efectos es evitar que los efectos del delito se sigan dando. Lo que me llama la atención por lo que expone en ese momento es, si hay una resolución judicial, esta fue la que se basó precisamente en su momento el Congreso de la República para determinar por los efectos de la misma que un partido político estaba suspendido. ¿Por qué? Porque en algún momento, en la línea de investigación que en ese momento lleva a cabo el Ministerio Público, se presume o se sospecha que el mismo partido político podría estar involucrado. Correcto. Entonces, razones, obviamente, dentro del expediente de la carpeta judicial obrarán para establecer que efectivamente esa medida era necesaria en ese momento. Pero en un Estado de Derecho, esa resolución judicial tiene que ser acatada por las partes. Sí. Y si nos vamos a lo regulado en el Código de Proceso Penal, que lo sabemos muy bien, tenemos una garantía procesal que es la prevalencia del criterio jurisdiccional. Y esa prevalencia del criterio jurisdiccional es que las partes tienen que acatar las resoluciones judiciales. Correcto. Eso sí, nos permite podernos oponer a la resolución judicial a través de los recursos y la vía recursiva. O sea, hay una vía para poder ejercer nuestro derecho de defensa. En este caso, entendería que las partes involucradas en el proceso tuvieron que haber hecho uso de esa fase recursiva. Según las noticias, presentaron diversos tipos de impugnaciones y todas fueron declaradas o improcedentes o inadmisibles, pero sí ejercieron ese derecho a impugnar esta resolución. Los antecedentes dados en el Congreso de la República es que al momento de que esta resolución es conocida por la Junta Directiva del Congreso de la República, que es la 9ª legislatura en su momento, pues ellos prácticamente toman los efectos de esta resolución y como consecuencia de ello, en cumplimiento de lo resuelto, pues se determina precisamente la suspensión, y por eso es que los diputados que en ese momento ingresaron por ese partido político que está suspendido, entonces entran en la categoría de ser diputados independientes. Y la importancia para todos los que nos escuchan de que los diputados sean declarados como independientes es que conforme a lo regulado en la ley electoral de partidos políticos y lo regulado en la ley orgánica del organismo legislativo, es que ellos pierden la posibilidad de ocupar cargos de dirección. No se podrían postular a la Pero siguen siendo diputados, siguen o sea, siendo su voto diputados. sigue. Bueno, yo digo levantar la mano, pero ahora ya es digital, ¿verdad? Sí, tomemos en consideración que el Congreso de la República, por ser un órgano colegiado, las decisiones se toman por mayoría, ya sea por mayoría simple o absoluta o mayoría calificada. Ellos obviamente van a participar y como vemos, el Congreso de la República... No es que perdieran su curul y dejaran de ser diputados. No, siguen siendo diputados igual. Pero hay una restricción, hay una limitante. ¿Cuál es esa limitante? No puedo ocupar presidencias de comisiones de trabajo, no puedo formar parte de la Junta Directiva del Congreso de la República, no puedo formar parte de la Comisión Permanente del Congreso de la República. Pero eso está en la ley. Claro. No es que el juez lo haya ordenado, sino que es los efectos. Los efectos jurídicos de la suspensión y la declaratoria de diputados independientes. Hablando de suspensión, van a dictarnos el productor una medida precautoria porque nos está mandando a suspender un momento para ir a un corte. Pero vamos a impugnar ahorita durante el corte para que podamos regresar lo antes posible con ustedes. Estamos en Derecho al Derecho, regresamos después de este corte. El 24 de enero se conmemora el Día Internacional de la Educación. Como Asociación Guatemalteca de Derecho Marítimo y Portuario, ASOGUADEMAP, queremos resaltar la importancia de la formación como pilar fundamental para el desarrollo de nuestras sociedades. La ASOGUADEMAP reconoce que la educación es la brújula que nos guía hacia un futuro más justo, sostenible y próspero, especialmente en el ámbito marítimo y portuario, donde el conocimiento impulsa el comercio, la innovación y la conservación de nuestros recursos. Invitamos a todos a seguir invirtiendo en el aprendizaje, a compartir su experiencia y a trabajar unidos por un sector marítimo y portuario más fuerte y capacitado.
La educación no solo transforma mentes, sino también el rumbo de las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales. Bueno, impugnamos la suspensión que nos otorgó el productor y regresamos de nuevo al derecho. Ya quedamos entonces con la explicación destacada de nuestro buen amigo Wilmer Gómez, cuál es la naturaleza de esa medida precautoria, ¿verdad? Es importante suspender esa estructura de funcionamiento señalada de participar en delincuencia organizada para que entonces no hayan problemas más ilícitos y más consecuencias, sobre todo por la relevancia que tiene en delincuencia organizada la participación de estas estructuras, recibir dinero del extranjero, etc. Bueno, después de esa resolución judicial de suspensión, también la sociedad tuvo conocimiento de una resolución judicial de cancelación de inscripción de persona jurídica. También en pantalla tienen las imágenes que han circulado en redes sociales y el juez estableció en la resolución, en esa resolución judicial que toma en audiencia, que emite legalmente su resolución, oficia hacia las autoridades del registro de ciudadanos, hacia las autoridades de los entes de participación electoral, el Tribunal Supremo Electoral, que se cancela de forma definitiva la personalidad jurídica. Acoto que ahí no leo yo que haya revocado la suspensión, porque la suspensión es una medida precautoria que va a estar vigente todo el tiempo que sea necesaria. No veo yo en lo que circuló que establezca que se revocó la suspensión. Para mí está vigente, y lo vamos a discutir con el experto, está vigente tanto la suspensión del partido político como el trámite de la cancelación. Y eso es relevante. En el expediente 472-2024 de la Corte de Constitucionalidad, que es un amparo, la Corte resuelve, se conmina al Pleno del Congreso de la República, es decir, todo el Congreso de la República, que mientras subsista la resolución judicial que dispuso la suspensión provisional de la inscripción de persona jurídica del Comité para la constitución del Partido Político Movimiento Semilla, 2 puntos literal A, abstenerse. ¿Ya? Le está ordenando que no puede habilitar a los diputados que están en estatus de independientes porque hay una resolución judicial vigente. ¿Qué es lo que pasa aquí, Walter? Como bien lo trae a colación usted, esa resolución de la Corte de Constitucionalidad surgió precisamente en el año 2024, porque en algún momento se pretendía también buscar un espacio para que se reconociera al partido político Semilla como un bloque legislativo, o en su momento la suspensión del partido político Semilla como un bloque legislativo. Tomemos en consideración que, como lo explicaba en la primera parte del programa del día de hoy, que no pueden optar a presidencias de comisiones. Entonces, acá en su momento se presentó un amparo bajo una amenaza eminente y cierta de la posible asignación de comisiones a diputados que no reunían las calidades. En su momento se otorgó el amparo provisional y como vemos en esta resolución de la Corte de Constitucionalidad, al final otorga el amparo, estableciendo precisamente que el Congreso de la República, el Pleno del Congreso de la República, porque es al final la autoridad contra que se está promoviendo el amparo, tiene que apegar su actuar al principio de legalidad, como bien lo traía a colación al inicio, conforme lo regulado en el artículo 154 constitucional. ¿Esto qué implica? Que el Congreso de la República tiene que ser muy cuidadoso al momento de votar en los distintos puntos que se someten en la agenda, obviamente por el presidente, en el acuerdo legislativo de aprobación de las comisiones de trabajo. ¿Por qué lo cito? Porque en este momento, con la información que gira alrededor, que inclusive algunos diputados del movimiento político Semilla están mencionando públicamente que ya tienen un reconocimiento nuevamente como bloque legislativo, pues llama la atención, ¿no? Porque había que analizar si el órgano del Congreso de la República, ya sea la Comisión Permanente del Congreso o bien la Junta Directiva del Congreso, realmente logró conformar un expediente con diligencias y documentos idóneos que le permitan ilustrar a esos miembros de la Comisión o de la Junta Directiva de que efectivamente el partido político tiene vigencia y como tal no existe una suspensión conforme a la resolución judicial. Pero yo entendería que en algún momento también es una posibilidad que surge a través de los mismos documentos que giran o que al final están circulando en las redes sociales, que una posición también podría ser la interpretación en cuanto a la reforma que se dio el año pasado en el artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, en cuanto
se incorpora una limitante a ese artículo 82 en cuanto a las medidas precautorias que no se aplica a personas jurídicas que se rigen por leyes especiales y especialmente a los partidos políticos. Es importante traer a colación porque bajo un análisis eminentemente jurídico es importante tomar en consideración que si bien es cierto es una reforma que lleva a cabo una modificación donde excluye un partido político, una resolución judicial para ser modificada, y es prácticamente lo que recoge la Corte de Constitucionalidad en su resolución, que una vez la resolución judicial esté vigente, pues prácticamente surten los efectos de la misma, ¿no? Y eso es lo que tiene que tomar en consideración el Congreso de la República. Sí. Ahora bien, si en algún momento se pretende hacer valer los efectos de las reformas a la ley contra la delincuencia organizada, la vía procesal que nos indica el Código Procesal Penal conforme regulado en los artículos 276, 277, es que tiene que solicitar una revisión directamente al órgano jurisdiccional que editó la resolución para hacer valer los efectos de la reforma y que se revoquen los efectos de la misma. Y esa resolución de revocación de la medida precautoria es prácticamente la que tendría que tener el órgano del Congreso de la República para que, conforme al principio de paralelismo de formas, puedan determinar que efectivamente ya no existe tal efecto según la resolución judicial y ahora sí se le pueda reconocer como partido político, pero por lo menos en la información que gira alrededor de los medios y las redes sociales, no, pues no he visto ninguna. Yo no he visto eso tampoco. Yo estaba explorando y no he visto. Es muy aventurado una decisión como esa por parte de la Comisión Permanente o la Junta Directiva. Sí, la responsabilidad. A ver, pues vamos a ponerle orden por el tiempo a tan importante explicación de Welmer. Veamos. En pantalla una forma muy gráfica, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una resolución judicial emitida por tribunales de administración de justicia que se debe de acatar por todos, pero no es acatar por Welmer, por usted, por mí, no, para todos la tenemos que acatar. Esa resolución judicial suspende al partido político. Posteriormente se emite otra resolución judicial donde se ordena la cancelación. Quiero dejar claro algo ahí y es lo que relaciona el licenciado Welmer Gómez. La suspensión sigue tan vigente como la cancelación. ¿Por qué? A ver, voy a poner un ejemplo bien fácil. Si usted ahorita es despedido por su empleador y usted lo demanda laboralmente y logra una medida precautoria cautelar de arraigo, él se le notifica esa medida precautoria de arraigo. Cuando llega la sentencia y usted gana el caso, no significa que porque él presente apelación, la medida precautoria quedó sin validez y él se puede ir al día siguiente a haber presentado la apelación. No. La medida precautoria sigue vigente durante todo el trámite porque ese es el objetivo. Si usted tiene a alguien que le adeuda una cantidad de dinero y usted logra la medida precautoria de embargo, cuando llegue la sentencia y lo condenen a él a que le pague, no porque él presente apelación, al día siguiente ya puede ir al banco él a sacar su dinero para no pagarle. Las medidas precautorias siguen vigentes durante todo el procedimiento hasta que el otro procedimiento esté firme. Entonces, yo sostengo que está vigente la suspensión toda vez el juez expresamente no la haya revocado, como el trámite de la cancelación, porque esto viene del ámbito jurisdiccional, es lo que está explicando el IC. Y lo que nos suena extraño es que una comisión permanente, que es un ente temporal del Congreso de la República, se atreviera, según las noticias, no hemos visto ningún acta, un acuerdo o algo por el estilo, a incumplir no solo las resoluciones del Tribunal de la Justicia Ordinaria, sino también el fallo que habíamos citado anteriormente. Veamos en la pantalla. Circuló este oficio 30-2025 que tiene el logo del Tribunal Supremo Electoral, donde le preguntan de parte de las autoridades del legislativo si la medida de suspensión provisional ordenada ¿ya? Tiene firmeza o existen aún recursos pendientes. Y contesta esta autoridad del Tribunal Supremo Electoral, de los órganos electorales, que la suspensión provisional es una medida que impide temporalmente el ejercicio. Pero ¿cómo? En cumplimiento de una orden judicial se canceló, interpretan en un oficio que la suspensión ya no está vigente. Momento, vamos por parte. Este es, a ver, una resolución judicial, un oficio de un ente, no puede dejar sin validez lo que el juez
les mandó a advertir y lo que la orden judicial estableció. Entonces, luego aparece por ahí, no está vacío la imagen como pueden ver ustedes, una decisión de un ente temporal del Congreso aduciendo que le está haciendo caso a un simple oficio para dejar de cumplir resoluciones judiciales y acciones de amparo debidamente presentadas y emitidas. De verdad, muchos ya lo han dicho, no sé qué le está pasando a los diputados de la Comisión Permanente o a las personas involucradas en esto, pero están haciendo un gran alboroto de algo que no debería ser un problema, que no deberían involucrarse. Y es cierto que gozan de inmunidad personal del derecho ante juicio, pero aquí estamos hablando de abuso de autoridad y otra serie de responsabilidades. Por el tiempo, tienen ustedes una de las conclusiones que emitimos hace poco en redes sociales, que la ley orgánica del organismo legislativo no le otorga atribuciones ni a Junta Directiva, ni a la Comisión Permanente, ni al presidente del Congreso para disponer mediante un oficio o una decisión restituir derechos y prerrogativas a un bloque legislativo que no tiene partido político porque está con órdenes de suspensión y de cancelación. El mismo artículo 23 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo nos establece las funciones de la Comisión Permanente y nos remite, ahí se va a ver muy pequeñito porque traté de colocarlas todas para revisarlas, al artículo 14, las atribuciones de Junta Directiva, y no tienen atribuciones para dejar de cumplir resoluciones judiciales y de la Corte de Constitucionalidad en esta materia. Y si a eso le agregamos que analizamos en Derecho al Derecho, al lado de su pantalla, donde ustedes están viendo, al lado izquierdo está el artículo como originalmente estaba, al lado derecho, como se propuso en la reforma, y ya explicamos que la reforma del Congreso no dejó artículo transitorio. Por lo tanto, el artículo 36 de la Ley de Organismo Judicial es el que impera y que establece bien claro que las leyes concernientes a la sustantación y ritualidad de las actuaciones judiciales, todos los plazos que empezaron a correr y todas las vigencias que ya estuvieron iniciadas se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación. Es decir, que sigue vigente la suspensión. Y como bien explicaba el licenciado Welmer, si usted tiene aquí una hojita llamada suspensión, para poder revocar esa hojita no lo puede hacer otro ente. Tendrían que ir a una audiencia ante el juez contralor y que vía Código Procesal Penal, artículo 276 o 277, según como lo planteen, presentarle su tesis interpretativa, donde ellos aducen de que ya no les pueden aplicar el 82, y el juez el que va a decir o confirma, o revoca, o modifica la misma. Antes de conclusiones y para poder hacer el cierre que ustedes necesitan y tener la información debidamente fundamentada, que es una de las funciones, finalidades, objetivos y misión de Derecho al Derecho, nos vamos a un pequeño corte y regresamos en un momento con ustedes. En el Día Internacional de la Aduana, desde la Unidad de Derecho Marítimo y Portuario del Centro de Estudios de Derecho, UDEMAP, queremos reconocer y agradecer la invaluable labor del personal aduanero. Su compromiso y profesionalismo son esenciales para garantizar el comercio seguro y eficiente que impulsa el desarrollo de nuestra región. Gracias por su dedicación y esfuerzo diario. Estamos de regreso en Derecho al Derecho ya para empezar las conclusiones, y las de ustedes son sumamente importantes. Estamos esperando sus mensajes, ahí abajo les va a aparecer a dónde nos pueden escribir, porque pues, definitivamente el conocimiento de ustedes es sumamente importante. Y acuérdense siempre que esto hay que pensarlo con mucho razonamiento y fundamento. No se deje atrapar por la ideología, no se deje atrapar por los instintos primitivos. Conclusión, definitivamente voy con mi comentario debidamente fundamentado. Hay una resolución judicial de suspensión que no ha sido revocada y no ha sido reformada. Por lo tanto, un oficio, un simple oficio, o una decisión de un ente temporal del Congreso de la República no puede dejar de acatar esa resolución. Hay una resolución judicial de cancelación, pero ojo, esa resolución judicial viene vía jurisdiccional, no viene vía administrativa electoral. Por lo tanto, esta resolución judicial de cancelación, aunque hubiera sido apelada dentro de los recursos administrativos que están en la ley electoral y de partidos políticos, no van a tener los mismos efectos de suspensión como muchos piensan. ¿Por qué? Imagínese usted que ahorita un juez, tal y como lo expliqué en el ejemplo anterior, notifica al Instituto Guatemalteco de Migración un arraigo.
y que ellos digan, como no está firme el arraigo, él puede viajar. O notifican un embargo por una pensión alimenticia, que el tipo tiene 5 años de no pagar alimentos, logran embargarle una cuenta y que digan al banco, no, como no está firme todavía, el señor puede sacar su dinero. No, señor, estas son resoluciones judiciales. La sintonía de mucha gente no está muy bien en esta materia y por eso está derecho al derecho, pues, para poder colaborar y explicar. Entonces, resoluciones judiciales se reforman, se modifican, se amplían, se rectifican, se revocan por otra resolución judicial. Ya lo dijo el licenciado Wilmer Gómez, paralelismo de forma. Tenemos que respetar esas resoluciones judiciales y ese orden. Vamos con el licenciado Wilmer Gómez para las conclusiones de nuestro experto invitado. Gracias, licenciado Omar. Definitivamente uno de los principios que rigen a los funcionarios públicos, a los servidores en general, es el principio de legalidad. El límite del actuar de los funcionarios públicos es la ley, el imperio de la ley, y es lo que tiene que prevalecer. Una conclusión importante es que los diputados del Congreso de la República estén debidamente informados, que tengan claro que hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad que establece inclusive apercibimientos, que ellos estén debidamente informados en las sesiones del Congreso de la República, en las sesiones de pleno, para que verifiquen si la decisión que en algún momento están tomando está dentro del marco de esa legalidad, para evitar consecuencias posteriores. Definitivamente es importante y es un buen mensaje a la población, porque nosotros como hombres de derecho tenemos que velar porque ese imperio prevalezca, para que la armonía prácticamente se cumpla dentro del mismo contexto social. Esa sería la conclusión. No, excelente. Ya lo hemos dicho siempre nosotros como hombres y mujeres de Estado, personas que nos dedicamos al estudio, al servicio, que hay que tener mucha claridad en todo este tipo de temas. Ese llamado, esa conclusión es sumamente relevante porque Guatemala tiene tantos problemas, tantos retos que enfrentar, que tener que estar resolviendo estos problemas de verdad no es necesario. Creo, una percepción subjetiva, pero creo que a veces el hecho de creerme la función que estoy ejerciendo y excederme de esa función porque creo que puedo hacerlo, porque tengo un poder, etcétera, es un grave error. Creo que la solución está a la mano, está a la vista y es el respeto a las normas que hemos explicado, a que esto funcione adecuadamente bien, por supuesto para el bienestar de todos. Lo más relevante, y lo pueden también ver como una conclusión, estamos hablando de 24 personas, no me equivoqué, 24 personas. 23 diputados, personas individuales que tienen una representación, y la persona 24 era una persona jurídica que fue suspendida en su personalidad. Entonces el mismo nombre lo dice, Movimiento Semilla. Esos 23 son 23 semillitas, pero se quedaron sin el canasto, sin la estructura. Son semillas independientes que pueden hacer un buen trabajo en el Parlamento del Congreso, pero alterando el orden legal, alterando e incumpliendo las resoluciones judiciales, no va a ser un muy buen trabajo definitivamente el que se evaluará. Por lo tanto, siempre el llamado es a la reflexión, a esa crítica constructiva fundamentada para que se reflexione en esto. Y teníamos muchos temas para ustedes, pero efectivamente este tema fue sumamente relevante. Nos quedamos pendientes para otro Derecho al Derecho para poder explicar precisamente las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente de los Estados Unidos de América, que tienen muchos efectos también en la región y que hay que analizarlos desde todos los contextos, así como tenemos también pendientes conversar con ustedes acerca de la elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, pero tenemos el otro domingo a las 8 de la noche por ETV News para poder conversar con ustedes y por supuesto seguir teniendo a grandes personajes académicos del Centro de Estudios de Derecho, a invitados especiales como nuestro gran amigo Wilmer Gómez, profesor titular del Centro de Estudios de Derecho. Muchísimas gracias, Wilmer. Vuelvo a agradecer ese valioso tiempo de escaparse en fin de semana a poder venir a compartir con la audiencia. Este es un gusto. Este es un programa de ETV News con la colaboración del Centro de Estudios de Derecho, donde analizamos la noticia desde el enfoque legal y tratamos de construir lo que todos queremos. Una Guatemala que avance, que sea próspera, que vaya hacia adelante y en especial, pues que en ese camino nos respetemos, nos apoyemos y podamos realmente hacer que en conjunto se abandonen las ideologías desfasadas y la ideología y pasemos realmente a construir la nación que nos merecemos todos.
tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también. Sé parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News.